Bueno, comienzo a grabar. Ya empiezo, ¿eh? Bueno, listo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, por ahora somos todas mujeres. Convocada por el capítulo de salud mental, quien preside Elena Viso, quien nos está acá acompañando. Vamos hoy a trabajar en la reunión de hoy. Todos los meses el capítulo tiene una presentación de temáticas en relación a lo que tiene que ver con el ámbito laboral. Y bueno, hoy lo que nos convoca, y yo voy a tratar de hacer un recorrido para después, si tenemos tiempo, hacer algunas puntuaciones a partir de lo que van escuchando, que tiene que ver con la flexibilidad laboral y la ruptura del lazo social. En un principio, este título, bueno, fue un poco conversado con Elena, porque estamos trabajando toda la parte, la vertiente que tiene que ver con la ¿cómo se llama? Con la vertiente psicopatológica, clínica, de lo que es el aspecto del ámbito laboral. Así que estamos trabajando con De Jure, los textos que estamos trabajando es De Jure y algunos otros textos más, apoyándonos en lo que tiene que ver con la clínica psicoanalítica. Bueno, en primer lugar, lo que yo empiezo a pensar a partir de, bueno, la flexibilidad laboral, que vamos a dar una definición. Me contacté con abogados, bueno, que me pudieron dar un pequeño, vamos a decir, conocimiento, porque nosotros no tenemos conocimiento de lo que es la flexibilidad laboral, más de lo que escuchamos, para saber un poquito de qué se trata y ver de qué manera eso puede afectar al trabajador o a la trabajadora a partir de estas nuevas modalidades o nuevas cuestiones en relación a el movimiento en la ley de trabajo. Pero bueno, antes de esto voy a hacer una introducción que me parece que es interesante pensar que las temáticas que remiten al ámbito del trabajo en general en el mundo sí, no son muy convocantes. No tenemos mucha prensa los que trabajamos en el ámbito laboral. Parece ser que esa temática en el ámbito sí, ¿no? En el psicoanálisis mismo también, no tiene como mucho lugar. Parece como que trazaría como un abismo insondable, ¿no? Y parece ser que son temas de otro costal. Eh, a pesar de que nuestros analizantes, cuando nosotros escuchamos y trabajamos con nuestros pacientes, muchas de las veces el motivo de consulta o el síntoma está vinculado y relacionado con el ámbito laboral. También Freud, tanto Freud como Lacan, no fueron ajenos a la temática del trabajo, ¿no? En sus obras, Freud, bueno, el malestar en la cultura, él plantea la cuestión, bueno, el trabajo, ¿cómo se llama? Pulsión y su destino con la sublimación, hace un enlace para pensar al trabajo dentro de lo que es la sublimación, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en sí, en malestar en la cultura, por ejemplo, liga al trabajo como una actividad que ubica al sujeto en un fragmento de la realidad y a su vez también es un campo que le permite al sujeto, él dice, el trabajo profesional, ¿no? Elegido, es un campo que lo implica el orden de la felicidad. Y también cuando se habla de la capacidad de amar, cuando hablamos de la cura, hablamos de la capacidad de amar y trabajar, o sea que hay toda una cuestión en relación, cuando hablo de malestar en la cultura también, eh, Le Bon, que toman más allá, perdón, en psicología de las masas y análisis del yo, Le Bon era un crítico de los sindicatos de las masas, pero era un crítico bastante importante, o sea, de las masas y de las clases populares, y cuando ustedes leen Le Bon, desde el pie de la letra, hace una crítica a los movimientos sociales y a los sindicatos, o sea, y está ubicando a la masa, ¿no? La diferencia entre masa y civilización, la barbarie, ¿no? Y el orden, esta cuestión comparativa, como si las clases populares siempre se están ubicadas en el lugar de la barbarie. Entonces, bueno, me parece que hay una cuestión ahí para ir, ¿no? Trabajando y pensando qué textos sociales Freud nos deja para entrar por estos lados para pensar la cuestión del sujeto en el trabajo.
Y Lacan también, yo hice una pequeña prueba en el seminario 17, puse la palabra trabajo, más allá de que, bueno, el trabajo, bueno, ¿no? Pero cuando habla del trabajo, bueno, habla de la plusvalía en el seminario 17, habla de la relación del amo y el esclavo. Habría que hacer una investigación un poco más profunda en relación de qué relación utiliza. Bueno, él dice que no vamos a encontrar la verdad del amo si sabemos cómo trabaja el esclavo, digo, ¿no? Algo del orden del trabajo y el esclavo. Entonces, me parece que son temas bueno, que no, en nuestro ámbito no fueron muy desarrollados, ¿no? Y que me parece que tenemos que tomar como la posta para poder empezar a pensar al psicoanálisis como una herramienta que nos permita ampliar el conocimiento en este campo. Eh, a ver, también esto lo que yo les decía anteriormente, que aquello que los pacientes nos cuentan o nos vienen a decir, eh, en relación a la imposibilidad que se juega en ese terreno, ¿no? En el terreno del trabajo. Desde la vocación hasta los malestares propios de trabajos incordios, ¿no? Las consecuencias de crisis laborales, productos de políticas de ajuste, la pérdida de las fuentes de trabajo, no son tratados como se merecen, ¿no? Porque nosotros no andamos en esta temática, no andamos como, ay, bueno, sí, perdió trabajo, bueno, sí, el duelo desde Freud, pero no es lo mismo, digo, las características no es lo mismo perder un ser amado que perder un trabajo, aunque en ambos se pongan en juego la pérdida. Digo, tenemos que empezar a pensar esas particularidades que hace a cada una de esas pérdidas, porque si no, entonces me parece que esto un poco lo introduce de Jure lo dice, yo estuve trabajando varios textos de Jure, pero este texto que me pareció muy interesante, Trabajo y Emancipación, bueno, es un texto muy interesante en términos de que permite pensar, bueno, las cuestiones sociales, cómo el trabajador se emancipa en relación de ese lugar de esclavitud. Bueno, la obra de Schur es una obra que también hay que trabajarla bastante porque me parece que es interesante que nos da... Y ahí le ubica esta cuestión de que dice, bueno, los mecanismos de defensa que se ponen en juego en el miedo, en el trabajo, no es lo mismo que un mecanismo de defensa en un síntoma clínico. Eh, que me parece interesante esa diferencia, que hay que seguir como en esa punta, como desarrollando algo. Yo tomé algo de esto para empezar a pensar. Eh, entonces, en función de esto que me convocó y me convoca siempre en este ámbito, bueno, la pregunta es qué aportes los psicoanalistas podemos hacer a la problemática del trabajo, ¿no? Entendido al trabajo como una actividad esencialmente humana, ¿no? No trabajamos más que los seres humanos. Las hormigas, podemos decir, las ovejas que tienen esta cuestión de obreras, pero eso lo ponemos nosotros. Le damos ese nombre, ¿no? Pero ellas lo hacen por el instinto, no lo hacen porque lo eligen o porque lo tienen que hacer, lo tienen que hacer porque no lo pueden dejar de hacer. Nosotros si queremos lo podemos dejar de hacer, eso después nos comen los piojos, ¿no? Pero las hormigas no pueden dejar de hacerlo, digo, no hay una vaga, digo, o habrá alguna, pero bueno, digo, en este sentido, como actividad esencialmente humana, el trabajo tiene esa característica, ¿no? Es del sujeto. Y como les decía anteriormente, liga al sujeto a un fragmento de la realidad, le permite entrar dentro de una estructura temporal, porque lo que implica el trabajo en cuanto a la cantidad de horas, en cuanto a la cantidad de los 18 hasta los 60, 65 según la edad, en función de la ley, ¿no? También ordena cuestiones de la cotidianidad, cuando uno está trabajando, bueno, se levanta, se baña, se cambia, se ordena, ¿no? Digo, tiene como todo, tiene una rutina establecida que permite organizarnos. Entonces, bueno, en esa actividad, nosotros tenemos que, bueno, a partir de esta base, eh, podemos decir, ¿no? Que el trabajo para los psicoanalistas y para el campo sí, en términos se presenta como un enigma, ¿no? Eh, Porque realmente no está tratado o es difícil de interpretar eh, por, porque no se ha ahondado en el terreno o se ha ahondado superficialmente. En el contexto del trabajo, si bien
podemos tener las dos divisiones, ¿no? Uno trabaja porque le gusta, él quiere, encuentra satisfacción también, como veremos con De Jure, uno puede no gustarle el trabajo o generarle angustia, miedo y generar deterioro en relación al equilibrio psíquico. Y estos afectos, porque la angustia es un afecto, eh, lo podemos observar en nuestros analizantes. Eh, y es necesario, ¿no?, para esto, adentrarnos en esta temática de una manera específica. Eh, entonces, la falta de trabajo, ¿no? Vamos por la negativa, ¿no? Las condiciones contractuales, la reestructuración, que queda, ¿no? Las continuas reestructuraciones que se están implementando en la época, son, a ver, factores potencialmente patógenos, eh, dado que afecta de alguna manera a la organización y a la ejecución del trabajo y también afecta a la vida del trabajador. Ahora vamos a ver cómo la flexibilidad laboral afecta a la vida del sujeto. Eh, acá me parece que para hacer una consonancia, me van siguiendo, después vamos preguntando, pero para hacer una consonancia con el ámbito, para hacer una relación, perdón, con el ámbito clínico, yo traje un recorte de un texto que se llama Los desarraigados, que es un texto muy interesante, acá está, es este, el texto de Miller, que es una compilación de casos clínicos, ¿no? En donde, bueno, yo trabajo uno en laboral, específicamente que es sobre el tema de una persona que trabaja y la echan, va, en realidad, sí, la echan bueno, entra en una depresión con luego un intento de suicidio, ¿no? Como el factor desencadenante de la pérdida del trabajo hace que esta persona, ¿no?, que advenga esta depresión y cómo el trabajo actuaba como punto de anudamiento, ¿no? Como ese fragmento que sostenía a esa mujer en la realidad. En este caso voy simplemente a hacer una pequeña, les voy a leer para que vean cómo en algún punto el trabajo puede ser un factor desencadenante y puede ser un motivo suficiente para consultar a un analista. Este punto, dice, este punto que voy a desarrollar, que es muy chiquito, es un pedacito de la viñeta clínica del tercer o cuarto caso del texto, que bueno, después hace todo el desarrollo del caso clínico, que no viene al caso, pero sí me gustaría detectar esta cuestión. Este hombre, en aquel entonces, acudió a un psicoanalista con una pregunta sobre la repetición de su posición de exclusión en situaciones que él provocaba. Ocupaba un cargo de gran responsabilidad, creado, a contracorriente en una institución con un acentuado contexto participativo. Muchos años atrás se había hecho un lugar sin introducir una jerarquía, pero hacía un tiempo, en un contexto de reestructuración de la empresa que restablecía una escala jerárquica, no sabía cómo proceder. Presionaba para imponer sus decisiones y sentía que sus colegas lo desestimaban. 5 años antes había dejado un primer puesto en una primera empresa por rivalizar con 2 mujeres con las cuales constituía un equipo. Hoy está enojado y se pone rígido, o bien se siente deprimido, abatido. Teme excluirse nuevamente. En su casa es inestable y es agresivo con su mujer. Se siente desestabilizado y se pregunta qué es ser un hombre en un entorno de mujer. Una colega mujer es la que confidente, es la que le aconseja que visite un psicoanalista. El trabajo operó ahí como la posibilidad de armar hasta un síntoma analítico, porque la pregunta es, bueno, ¿qué soy yo alrededor de todas estas mujeres, ¿no? Acá tenemos esta palabra, estas cuestiones, ¿no? Irritado, agresivo, deprimido. Cuando uno va a un analista, no sé si empieza, cuénteme cómo le va con su trabajo. Digo, no es una pregunta habitual, pero es una pregunta que seguramente
tenga alguna respuesta que nos sorprende, ¿no? Siempre, bueno, cuénteme qué le anda pasando, ¿no? Pero digo, ¿y el trabajo, por qué no como lugar desencadenante o como un lugar que puede armarse un síntoma para trabajar en análisis? Eh, Bien, entonces, con esta introducción lo que nosotros podemos vislumbrar que el trabajo no solo se desarrolla en el plano social y objetivo, es decir, en la eficacia de la producción, en los términos de Taylor y sus seguidores, como la organización científica del trabajo, ¿no? Un trabajo, determinada forma de trabajar, ¿no? Con determinado tiempo, es donde se busca, vamos a decir, la sistematización de la producción, generar trabajos estándar, protocolizados, una rutina, ¿no? Mecanizada, sino que el trabajo, al decir de Deleuze, no solo tiene este aspecto social y objetivo, sino que también tiene una beta subjetiva. Bien, esta beta subjetiva, ¿no? Como venimos acá viendo en esta cuestión clínica, esta beta subjetiva puede estar ligada a lo patológico o a lo que enferma, vamos a decir, o a lo que causa para hacerse una pregunta al respecto, o bien puede estar ligado a lo que tiene que ver con dos aspectos, el reconocimiento y la sublimación. ¿Bien? El reconocimiento y la sublimación. Bien. En cuanto al reconocimiento, como venimos diciendo, trabajar no implica solo producir, sino es un compromiso, es una responsabilidad, o sea, y una contribución a lo que es a la organización del trabajo, ¿no? O sea, uno cuando trabaja por una remuneración, pero también obtiene un estatus, un lugar, ¿no? O sea que uno en el trabajo tenemos dos tipos, vamos a decir, de recompensas o reconocimiento. El reconocimiento económico, la remuneración, que son el dinero que nos permite vivir, ¿no? Y es el por el que vendemos la fuerza de trabajo, y el reconocimiento de nuestro hacer. En la mayoría de las entrevistas de trabajo, mucha gente cambia de trabajo porque no se siente reconocida. Díganme, ¿no es así? Cuando alguien no se siente reconocida o reconocido, lo que busca es otro lugar. Pero acá vamos a marcar una diferencia importante, porque lo podríamos ligar al amor, esto que sí está ligado al orden del amor. Pero, ¿qué tipo de reconocimiento? O sea, tenemos el reconocimiento monetario y el reconocimiento simbólico, que es el reconocimiento que busca la recompensa por aquello de que nosotros damos. Está ligado a lo que tiene que ver con la acción que uno hace, en donde se pone en juego la subjetividad, en donde uno pone un plus. Yo qué sé, eh, uno trabaja, le vamos a decir, pongamos un ejemplo, trabaja ¿cómo se llama? En cuentas a pagar, vamos a hacer uno más fácil, o en proveedores, o en compra. Consigue determinadas cuestiones en relación a la compra más barata porque tiene buen vínculo con el comprador. Eso no te lo da. Eso es un plus que vos ponés, porque va otro comprador a hacer la misma compra y no tiene tal vez esa personalidad o ese trato con ese comprador. Eso es un plus que vos ponés. No sé si me explico lo que quiero decir. Bien, la vez pasada en una entrevista me decía, bueno, me fui de un lugar porque la verdad que no me trataban bien, y no solamente eso, sino que no reconocían. Cuando entré, la empresa tenía una cantidad de deudores, y bueno, nada, yo entré un poco para eso, y de una cantidad determinada de deuda, ponele 5 millones, yo se la bajé a 3 o a 2, ¿no? Un porcentaje bastante importante. Y no lo reconocieron. Digo, entonces, ¿eso qué hizo? Y él dice, yo no, a ver, más allá del reconocimiento económico, que era lo que yo podía esperar, también, bueno, no sé, un cambio de posición, o si yo pedía algo que me lo dieran, digo, esto es lo que buscaba. Eh, entonces, la característica
el tipo de reconocimiento, a diferencia del amor, es que el reconocimiento que se espera en el trabajo es el reconocimiento en relación al hacer. En cambio, el reconocimiento en relación al amor, ¿no? Que uno en el amor busca ser reconocido por el otro, ¿no? Está ligado al ser, ¿no? O sea que en primera instancia, en el trabajo, en el reconocimiento, se liga al hacer del trabajador. O sea que solo va a tener ese poder simbólico, el reconocimiento, si se distingue el hacer del trabajador y no el ser. El ser es para el amor, el hacer es para el trabajo. Solo posteriormente, cuando hay un reconocimiento del hacer, ¿no? Pasa al dominio del ser, ¿no? Bueno, me quieren, ¿no? Bueno, aparecen otras cuestiones. Todo, vamos a decir, este reconocimiento de nuestro hacer como trabajador, este plus, este reconocimiento, mirá qué bien lo que estás haciendo, qué bueno, ¿no? Que estatus, da ¿no? Y da la posibilidad de asumir un cargo con mayor jerarquía, esto es el carácter, una de las características del carácter colectivo que tiene el trabajo. El lugar que vas ocupando dentro de una organización. Sea, tal vez no sea en cuanto a ocupar un lugar de jerarquía, pero ¿cuántas personas se siente querida dentro de su trabajo y cuando pierden el trabajo se angustian porque no tiene otro lugar? ¿No? Yo la vez pasada en el Congreso de Salud Mental estábamos trabajando en la cuestión del despido, también con el capítulo, y había llevado un párrafo del texto La pregunta de tus ojos, que es el texto de Sacheri de la película El secreto de tus ojos. Y al final, bueno, él trae un recorte de una persona que trabaja en un archivo, en tribunales. Y ese tipo vivía ahí, o sea, vivía no tenía contacto con otros, solamente con los que visitaba, y ese trabajo seguramente para esa persona tenía un sentido, ¿no? Y le daba un lugar de pertenencia, era donde tenía que dirigirse. Si esa persona se queda sin ese lugar y no tiene otra red social, ¿dónde va? ¿Qué hace? Si no tiene recursos ni simbólicos, ni emocionales, ni vinculares para hacer otra cosa. ¿Cuánta gente se muere después que se jubila? ¿Cuánta gente se deprime después que se jubila? Bien, entonces, de la mano del reconocimiento, de este reconocimiento que hacemos esta distinción, va el concepto de sublimación. ¿Por qué? Pues, en cuanto a la sublimación, Freud la considera a la mismo como uno de los destinos de la pulsión, ¿se acuerdan? ¿No? La sublimación es uno de los destinos de la pulsión. ¿No? El otro era trastorno hacia lo contrario, la vuelta hacia a la propia persona y la represión. En cuanto a la sublimación, ¿no? Es la que permite de alguna manera modificar el destino de la expulsión, modificarlo a una actividad socialmente valorada. ¿Se acuerdan? Dicen, una actividad socialmente, en vez de la satisfacción, vamos a decir, sexual, hay una satisfacción, hay un viraje, ¿no? Por una satisfacción implica una actividad socialmente aceptada. Conocimiento está ligado a eso, a ese camino sublimatorio. ¿Mm? Eh, la valoración social que, a ver, no es lo mismo estar empleado que estar desempleado, no es lo mismo ser el gerente de un banco que ser ¿no? Digo, no es lo mismo ser, eh, ¿no? Quien te abra la puerta, digo, o sea, no es lo mismo no hacer que hacer. Entonces, la valoración social propia de la sublimación se obtiene por este hacer en el trabajo, por el reconocimiento que se entabla dentro de un colectivo social que es el trabajo.
Eh, bien. Entonces, hasta acá vamos teniendo como una introducción. Ustedes me dirán, ¿por qué todo esto y flexibilidad laboral en qué tiene que ver, no? Porque yo me parece que es interesante pensar la importancia que tiene el trabajo eh, y cómo lo podemos saber en diferentes aspectos, ¿no? En diferentes circunstancias, en diferentes aspectos. Eh, Vuelvo al ámbito clínico, al ámbito que tal vez a muchos les interesa y quieren y están como, o les, están como, ¿no? Que les interesa ejercer o que ejercen dentro del ámbito clínico. Si nos pensamos los modos sintomáticos actuales, ¿no? Sujetos anestesiados, con escasos a veces, con apatías, desgano, con dificultad para asociar, deprimidos, eh, que claman de alguna manera un malestar inespecífico, indeterminado, sin poder definir alguna cuestión que lo aqueja. Bueno, tal vez esté ligado a algún malestar ligado al trabajo, que el sujeto no lo toma como tal. Cuando, bueno, ¿por qué viene por acá? Y no sé, no me siento bien. Bueno, ahí la pregunta, ¿y usted cómo anda en su trabajo? ¿No? ¿O cómo anda usted con, digo, ¿no? Esto como... eh, además, no olvidemos eh, que la novela familiar del neurótico, en caso de hacer una neurosis, se repite en otros lados también, ¿sí? ¿Cuántos a veces en el trabajo encuentran una madre, buscan un padre, ¿no? O se habrían como hermanos? Somos una familia, no, no somos una familia. ¿No? Digo, esto a veces es muy común escucharlas en las empresas. De hecho, las empresas, los dueños lo utilizan para, bueno, somos una familia. Bien, entonces, y en el ámbito clínico y en el ámbito laboral, cuando nosotros trabajamos, también nos encontramos cuando, por ejemplo, al ingresar, nos encontramos con grandes padecimientos psíquicos. En caso de extrema vulnerabilidad, también a veces producciones que ofrecen los dibujos disgregadas, respuestas en el Roger, por ejemplo, con rastros de duelos, sufrimientos silenciosos, muchos casos ¿cómo se llama? Del orden de lo traumático. Y de alguna manera, fíjense que esto también puede estar de alguna manera implicado a la historia laboral de ese sujeto. Eh, el otro día, hablando con una colega que toma específicamente perfiles muy bajos, de muy bajos recursos, gente de muy bajos recursos. Y me decía que las figuras humanas, por ejemplo, están totalmente disgregadas, cabeza, cuerpo, ¿no? Entonces hablábamos, ¿no? Digo, de como desarraigados, tomando el significante que toma Miller para hablar de esta gente, ¿no? De la gente que queda desalojada del campo simbólico y del campo social, lo ubica así Miller. Esta gente con muy precariedad de simbólica y económica también, ¿no? Que no tiene armado su yo o lo tiene como muy disgregado. Entonces, con todo esto, la importancia del trabajo, la dinámica psíquica, el lugar del trabajo, la clínica y los motivos de consulta, las modalidades sintomáticas de la época, las personas que recibimos a evaluar en el ámbito laboral, nos vamos a adentrar en qué es la flexibilidad laboral. ¿Por qué? Porque la flexibilidad laboral apunta de alguna manera, a desregular la legislación laboral. Bien. Eh, vamos a decir, los derechos que nosotros como trabajadores hemos logrado, que implica cierto entramado, en una lógica, se desarticulan. ¿Mm? O empiezan por lo menos a desarticularse en el nombre del bien, pero no es tan bien. Bien. Eh, la flexibilidad laboral como flexibilidad, como concepto, en sí empieza a circular
en los años 70, luego de la caída estrepitosa del empleo por una crisis económica mundial cuando aumenta el precio del petróleo. Y en esa época apuntaba esencialmente a ajustar la legislación laboral, intervenir en el supuesto flagelo, ¿no?, del desempleo y obtener mayor empleabilidad. A ver, yo trabajé una autora, una abogada laboralista que hace una crítica a lo que es la flexibilidad, porque lo que ella, por ejemplo, dice que en los años 90 acá también se aplicó la ley de empleo, que era una ley de flexibilidad laboral, la 24.013, y sin embargo, eso no benefició la empleabilidad, sino que incrementó la desigualdad social y profundizó las brechas de distribución de ingresos. Por ejemplo, la ley 24.013, a grandes rasgos, lo que apuntaba en los años 90 fue el primer cuerpo normativo que se ocupó de flexibilizar el contrato individual de los trabajadores. ¿No? Permitió las modalidades de contratos temporarios por tiempos parciales, ¿no? Y modificar algunas cuestiones en relación a la movilidad en términos de, ¿cómo se llama?, profesional. Son puntos que van como flexibilizando estas cuestiones, como vos tenés un trabajo, vos trabajás y ¿cómo se llama? Si te tienen que despedir, te tienen que indemnizar. Acá hay un tiempo acotado, ¿no? De tu contrato, empezás un trabajo y si terminás y te quedas sin trabajo. Bien. Lo que esta abogada plantea que la flexibilidad laboral lo que apunta o con lo que posibilita de alguna manera es reducir o modificar también las nóminas de trabajadores. O sea que el beneficio de la forma de que se arma la flexibilidad laboral beneficia al patronal y no al trabajador. ¿Por qué? Otra de las cosas que puede producir la modalidad, la flexibilidad laboral como ley, intervenir en lo que tiene que ver con la distribución del trabajo. A vos te pueden ofrecer en un trabajo cambiarte de puesto, pero nunca te pueden ofrecer, o sea, bajarte de categoría, ¿bien? Porque baja la remuneración. Si vos estás como categoría A y te bajan a la B, cobras menos. Entonces, eso por ley, vamos a decir, hay principios jurídicos que te dicen, bueno, sí, vos podés girar en un mismo puesto o ascender, pero nunca bajar de puesto. La flexibilidad laboral apuntaba algo de esto, los sindicatos hicieron que esto no tenga mucho, o sea, sí que haya movilidad, ¿no? Porque a veces tal vez se va un empleado y para no tomar otro empleado, ¿no?, te dan otro puesto, pero nunca bajar de categoría. Bueno, flexibilidad, como va viendo, va haciendo cambios en la relación contractual, o sea que vos empezás un trabajo y terminás otro, o sea que empezás un trabajo y tenés que empezar otro. El otro día escuchaba a una persona que había entrevistado, que había una empresa que lo llamaba por teléfono, te necesito hoy. Bueno, iba y se iba. O sea, fíjense qué interesante pensar esto, porque el trabajo es esto que nosotros hablábamos, de pensar trabajo como el lugar de reconocimiento, de estatus. ¿Quién te va a conocer si trabajas un día, viene otro? Nadie, nadie. ¿Cómo también te haces de la tarea? Si un día te dan una cosa, después te vas, ¿no? Te pagan por jornal. Volvemos a las épocas, te pagan el jornal. Bueno, esta flexibilidad que se produce a nivel, bueno, los chicos de Rappi Pago, de Rappi o de Globo, en donde si bien son las nuevas modalidades de trabajo, tienen esta regularidad, esta regulación en relación a la ley, no tienen ningún nivel de protección. Esto es lo que me parece que es interesante pensar, ¿no? Tenés, a ver, los empleados estándar,
vos, por ejemplo, vos sos un trabajador independiente, no tenés vacaciones, si no tenés un trabajo que sea remunerado bien, o sea, tenés que estar todo el tiempo. ¿Cuándo descansás? ¿Cuál es el principio de descanso que era lo que facilitaba? Eso también enferma. La sobrecarga de trabajo también enferma, ¿no? La preocupación, ¿no? Que esto trae. Bien, entonces, todas estas cuestiones en relación a la flexibilidad laboral, lo que produce es una desventaja en las condiciones de trabajo. Esta desventaja, ¿no? No contempla los efectos que produce, ¿no? A las personas, porque hay, a ver, algunas personas por temor a perder el trabajo aceptan cualquier cosa, digo, aceptan condiciones esclavas de trabajo, y eso de alguna manera genera los síntomas que venimos hablando: desgano, apatía, abulia, irritabilidad, sentimientos de culpa, a veces también, ¿no? O emigrar a trabajos como los youtubers, ¿no? Como esta cuestión de trabajos que te den dinero rápido, ¿bien? Eh, y tampoco esto no se tiene como la dimensión. Por eso yo digo que es muy importante el análisis, el estudio, la investigación de los efectos que produce todas estas modificaciones. Nosotros tenemos todos estos conocimientos por los abogados, pero nosotros podemos escucharlo en la clínica. Yo lo escucho cuando entrevisto, bueno, en la época, ahora que hubo la ley base, muchos de mis pacientes, no muchos, pero gran parte de los pacientes trabajaban en el Estado y estaban todos con mucho temor a ser despedidos. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, ese temor, esa amenaza todo el tiempo de no saber con qué iba a pasar, le generaba una angustia irreversible, porque se tuvo que trabajar eh, muy el día a día, muy ¿no? Parando un poquito, porque bueno, por suerte ninguno lo despidieron, pero sí les bajaron el sueldo, eh, eh, infringiendo, ¿no? El estatuto que no te lo pueden bajar. Digo, y todo esto generó movimientos ¿no? en las personas que consultaban. Eh, Bien, entonces, un trabajo que encierra todo tipo de sacrificio, que ubica al sujeto en una condición de ser degradado, ¿no? Humillado, puede articular la regulación de los afectos, ¿no? Y aumentar las pasiones disfóricas, ¿no? La tristeza, la ansiedad, la depresión. Eh, en este sentido, y bajo estas condiciones laborales que propone la flexibilidad laboral, ¿no? El trabajo pierde su carácter sublimatorio. Ya no es sublimatorio, no es algo ¿no? que permite ubicarlo del lado del reconocimiento, del lado de la escena de la felicidad, como lo planteaba Freud. De hecho, Freud en Malestar en la Cultura lo dice: la gran mayoría de los seres humanos solo trabajan forzados a ellos. Y de esta naturaleza versión, dice Freud, de los hombres al trabajo, deriva los más difíciles problemas sociales. O sea que esta cuestión, ¿no? Tienen implicancia en el orden de lo social. Eh, bien, bien. Quiero terminar para cerrar y dar el paso a las preguntas y a los comentarios. Es una temática bueno, que hay que seguir trabajándola. Yo la fui tomando de a poco, pero esto para invitar a la gente que les interesa a pensar en relación a estas cuestiones. Para cerrar, yo del texto de Trabajo Vivo y Trabajo y Emancipación, tomé el concepto, bueno, de Jure habla sobre el tema del miedo, ¿no? En el trabajo. Y habla en relación a los trabajadores en riesgo. Pero yo tomé el concepto de miedo, como lo trabaja de Jure, y lo ubiqué en lo que tiene que ver con el miedo a perder el trabajo, ¿no? O el miedo, las condiciones laborales
flexibilizadas, en donde tenés un contrato, o te llaman, la culpa de no haber hecho bien el trabajo, o quedarte pensando que no hiciste bien el trabajo, por eso te echaron, y en realidad no, porque no necesitaron más tu fuerza de trabajo, te desecharon, digo, ¿no? Todas estas cuestiones. Entonces yo tomo ese concepto del miedo, como lo trabaja de Jure en este texto, y lo ubico en el miedo a perder el trabajo. De Jure lo que dice que el miedo, él habla del miedo, del riesgo de las personas que trabajan en riesgo, ¿no? Por ejemplo, un maquinista, yo qué sé, que tiene, o una persona que trabaja en altura, ¿no? El riesgo profesional genera miedo. En relación a este miedo, dice que este es una experiencia que desestabiliza. Y mire qué interesante, porque lo que dice él es que tiene efectos indirectos sobre el funcionamiento psíquico. Yo agrego que si lo pensamos desde el punto de vista clínico, tiene un efecto diferente también en relación al miedo que uno puede tener a un objeto fobígeno, ¿no? Uno, en el objeto fobígeno, lo que hace, eh, ¿no? Desplaza el temor que se tiene a otro objeto. Acá, el temor es un temor real, ¿no? Es una amenaza real. Es constante. Voy a trabajar, no sé cuándo pierdo el trabajo, ¿no? O empiezan a echar gente en algún momento me toca a mí, ¿no? Eh, entonces, ese temor es muy difícil poder huir, o sea, no podés desplazarlo a otro objeto, digo, porque está presente todo el tiempo, ¿no? De eso no se puede huir. Entonces, lo que dice de Jure que se implementan sistemas defensivos específicos. Metapsicológicamente hay que tratarlos de otra manera y detalladamente. ¿Por qué? Porque él dice que estas defensas, dice, son perjudiciales a los poderes del pensamiento. Esas defensas desempeñan, mire qué interesante en relación al miedo, esas defensas desempeñan un papel importante en lo que tiene que ver con los resortes subjetivos de la servidumbre y la dominación. El miedo es un modo de dominar, ¿no? Entonces, te puedo contratar a hacer con vos lo que quiero, ¿no? Y esas defensas pueden hacer un aporte significativo a la formación de las violencias colectivas, dice de Jure, o incluso a las violencias de masa. Es lo que decía Freud en relación al malestar de la cultura, del problema social, que es trabajar de manera desventajosa. Entonces, lo que dice de Jure en relación a tomar conciencia, el trabajador, al tomar conciencia, vamos a decir, primero, o sea, lo que dice de Jure en relación a esto, dice, el sujeto no piensa con respecto a esto. ¿Por qué? Porque inevitablemente si debería pensar, primero tiene que tomar contacto con la condición en la que está. Voy a perder el trabajo, ¿no? O el temor o la amenaza, puedo perder el trabajo. Entonces, lo que hace el sujeto en esta realidad, como no es fácil de pensar, de afrontar, perdón, tampoco es una opción, dice de Jure, dejar de pensar, ¿no? Lo que se produce, dice de Jure, en relación a estas situaciones cuando aparece el miedo de esta manera, eh, dice que se produce un embrutecimiento adaptativo. Miren qué interesante, hablando de los síntomas de abulia, desgano, embrutecimiento adaptativo, ¿no? Frente a esta realidad que no se puede cambiar, de la cual no se puede huir, que genera miedo o amenaza, lo que se produce es un embrutecimiento adaptativo. Es el embotamiento, dirá de Jure, del intelecto y del afecto. La ideación ahí, o sea, el pensamiento que podría ser, ¿se acuerdan el reservorio de las fantasías como el Parque Nacional, decía Freud, en donde uno recurre frente a situaciones? Porque si piensa, lo que piensa es la realidad actual, lo que le está pasando. Entonces lo que dice es, hay el pensamiento queda quilosado, enquistado, como estrategia de defensa.
lo que se produce es la falta de flexibilidad psíquica y afectiva. La incapacidad para fantasear, para encontrar, dice, bueno, o alguna solución, ¿no? Bueno, me quedo sin trabajo, ¿no? Porque está la amenaza continua de la pérdida. Y dice de Jure que este mecanismo psíquico que se produce afecta la economía libidinal en relación a las relaciones amorosas y eróticas. Y yo agrego, ¿por qué no así a lo que tiene que ver con el lazo social? Bueno, no sé si fue clara, si me fueron siguiendo, si quieren hacer alguna pregunta. Sí, Elena, ¿querés? Vos estás ahí levantando la mano. Estás muteada. Muchas gracias, Mariel, por todo lo que has trabajado hoy. Quería sumar un aspecto que también es muy relevante, que hace a la precarización y a la ruptura del lazo social, y es que en la medida en que el sistema en el que estamos, económico en el que estamos viviendo, genera una competencia en trabajo precarizado, sin ley, en desmedro de todos los derechos del trabajador, el trabajo en negro, eh, la caída de la representación sindical, que es progresiva y que es histórica, ya no es de ahora, digamos que hace que en vez de que los trabajadores tengan lugar para mancomunarse y pelear por sus derechos, compitan aisladamente, compitan entre sí. Esa competencia entre sí también es el desmedro de la salud mental laboral. Mm. Ahora, por ejemplo, los trabajadores de reparto de delivery, los Rappi, los chicos de las motos, se están sindicalizando, felizmente. Es una alegría, ¿no? Que en medio del trabajo negro que hacen todos los repartidores que inundan las calles de Buenos Aires, haya un sindicato en ciernes, ¿no? Que está a punto de legalizarse. Es muy importante, en la perspectiva de Jure, que los trabajadores puedan defender sus derechos en lazo solidario, que la solidaridad de los trabajadores entre sí no se pierda en un sistema de alta competencia y trabajo negro como el que vivimos. Bien, ¿algún comentario, pregunta? Abrimos la pregunta si quieren hacer algún comentario. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, sí. Bueno, no, estoy terminando la carrera, y bueno, y de Surge es un autor que vimos en psicología laboral y es muy interesante todo lo que plantea, pero también que me cruzaban con otros conceptos, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la modernidad sólida y líquida de Bauman, ¿no? En esto de lo sólido que era el trabajo para toda la vida, ¿no? El muchacho que entraba a los 18 años y llegaba gerente, pero todas esas cosas que también se fueron perdiendo, este, y bueno, que también afectan. No sé, tu padre que te cuenta, sí, yo trabajé en tal lado tantos años, no sabes también que no sucede, los trabajos los periodos cada vez son más cortos, ¿no? Y de un trabajo a otro. Y Esas son cosas. también convengamos, Patricia, que la oferta es diferente, entonces me parece que es interesante empezarlo por ese lado. Yo en eso digo, la oferta es diferente y también son generaciones que han estudiado, ¿no? Y que amplían, vamos a decir, su campo de acción. Entonces, también esto, sí, la diferencia entre modernidad líquida y modernidad sólida lo hace también Hermida, ¿no? Cuando hace toda la cuestión, la relación con Bauman. Sí, es verdad que es así, pero también los tiempos cambiaron y me parece que tenemos que ayornarnos a la época. Digo, y esa época también nos permite pensar de qué manera vamos a proteger a estos trabajadores, ¿no? Que tienen otra forma de trabajar. Hasta luego, Pamela. Tienen otra forma hay otras formas. Porque si pensamos, digo, me parece que hay un video de Ofelia Vázquez que lo hace, no, Ofelia, no, Fernández, ¿no? ¿Cómo es Ofelia?
Vázquez. Fernández, Bien, que habla sobre Fernández. trabajo. exacto, las nuevas formas de trabajo. Y bueno, estas son las nuevas cuestiones que tenemos que empezar a ver. Y bueno, cómo se protegen, o sea, como dice Elena, ¿no? Cómo se colectivizan, cómo se agrupan para poder defenderse. Bien. No sé si te Bueno, respondí, me parece. ya son casi las 4 y este video lo voy a poner en Facebook. Mariel y yo lo vamos a divulgar. La idea es que ustedes puedan hacerlo extensivo a toda persona que esté interesada. Yo lo voy a subir a YouTube. A que toda persona que esté interesada en pensar estas cuestiones, que es necesario que tratemos, que no desaparezcan de la agenda de investigación, de enseñanza, porque, digamos, conscientes de que el lazo social es necesario para defender los derechos de los trabajadores y para la prevención en salud mental laboral, es fundamental que circule. Así que bueno, les agradezco muchísimo, es una tarde hermosa, de sol. Nos veremos en un próximo encuentro. En la próxima charla la va a dar Pame Araos, que estaba por acá. Y también van a ser invitadas seguramente. Bueno. Y también si quiere participar del capítulo con investigación y demás, ¿no? Elena, siempre están las puertas abiertas del capítulo. Sí, por supuesto. ¿No? Asomarse en el capítulo de salud mental laboral de la AASM. Quienes estén interesadas, las esperamos y los esperamos. Bueno, un beso grande. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Elena. Un beso. Nos vemos. Chao, chao.